Bueno, a continuación yo voy a explicar el video número eh, 28, que bueno, tiene como nombre cuál es el mejor método de aplicación de pasta térmica. Y bueno, la pasta térmica es un pues material que nosotros vamos a ocupar para pegar ciertos componentes. En este caso, lo que va a hacer esta pasta térmica es que va a regular el calor que se genera con el proceso de todo de lo que del funcionamiento pues de que esté haciendo pues por dentro de nuestro equipo. En este caso, algo que hay que tener en cuenta es que cuando se está armando un computador, usualmente se deberá usar entre sus componentes. Uno de ellos pues es el GPU, que bueno, es para gráficos, y el CPU, que bueno, es el procesador de la unidad central, y que pues bueno, ya que pues esto es lo que genera más calor dentro de todo esto. Lo que yo creo que es necesario no es pues bueno, exagerar tanto en poner pues pasta térmica, ya que pues a la larga podría dañar lo que es pues los componentes por dentro. Y pues bueno, este bueno, o como decía, pues la mejor opción pues no es que sea demasiada cantidad. Y bueno, esto se deberá aplicar en forma de X, porque pues es como va a cubrir más espacio. eh, y bueno, tendrá burbujas de aire. Entonces, bueno, uno de los métodos más importantes pues es tomar en cuenta este tipo de cosas. Y bueno, una vez hecho esto, es importante que pues luego de hacer esto no separar los componentes, ya que pues si se hace, pues tendría que comenzar de nuevo el proceso y pues bueno, sería como que más trabajo, bueno, costaría más trabajo y pues bueno, por este video sería todo.